¿No es razón que lo aceptemos tal como Dios lo hizo para nosotros? ¿Hay algo en él que deba ser rechazado? ¿Y hay algo en él que no necesitemos? No hay, entonces, toda la razón del mundo para esto. Que lo aceptemos íntegramente. ¿Y qué obstáculo hay aquí? 3. Se nos exige que lo tomemos gratuitamente, sin dinero y sin precio, Isa. LV. 1. Porque no será comprado de ninguna manera. Para que la gracia gratuita sea gracia gratuita, por tanto, todo lo dará gratuitamente. Es cierto que la corrupción estaría en las compras, aunque no tenga nada que exponer. El orgullo no se rebajará ante un regalo gratuito. Pero, ¿puede alguien decir que las condiciones son duras cuando todo se ofrece gratuitamente? 4. Estamos obligados a aceptarlos absolutamente, sin ninguna reversión de reserva mental. Algunos abandonarían voluntariamente todos los deseos, excepto uno o dos, con los que no pueden pensar en compaginarse. Y se negarían a sí mismos en muchas cosas, pero aún así mantendrían muy gustosamente una puerta trasera abierta a alguna lujuria amada u otra. ¿Y quién no ve lo que hay aquí de doble trato? ¿Y qué motivo puede alegarse para este doble trato? Es cierto que la corrupción pensará mucho en esto, pero ningún hombre puede decir racionalmente que esto es un motivo justo para desanimar a nadie, o un motivo suficiente para instarles a mantenerse alejados de Cristo, ya que no se puede suponer que deseen sinceramente la redención de cualquier pecado, que no desearía la redención de todo pecado. Aquel que ama cualquier lujuria conocida y no quiere ser librado de ella, no siente ningún odio real hacia ninguna lujuria como tal, ni deseo de ser salvo. Porque uno de esos deseos sería su muerte. 5. Se requiere que lo aceptemos real y cordialmente, con el corazón y el alma, y no mediante una mera profesión verbal externa. Y no hay toda la razón del mundo para esto. Él se ofrece realmente a nosotros, y no seremos reales al aceptarlo. ¿Qué se puede exceptuar justamente de esto? ¿O qué verdadero desaliento puede alguien obtener de esto? 6. Debemos tomarlo para todo lo necesario, es decir, con la resolución de utilizarlo como nuestro mediador todo suficiente. ¿Y no es esto lo más razonable? ¿No deberíamos considerarlo para todos los fines y propósitos para los cuales Dios lo designó, lo presentó y nos lo ofreció? Entonces, ¿qué puede suponerse que hay aquí que pueda impedir que un alma se apodere de él? Es más, ¿no debería considerarse esto como un gran estímulo? ¿Y no deberíamos bendecir al Señor, que ha proporcionado un mediador tan completo y todo suficiente? 7. Debemos tomarlo a Él y a todas las cruces que puedan acompañar a nuestra toma o seguimiento de Él. Debemos tomar nuestra cruz, sea lo que Él considere bueno designarnos, y seguirlo. Mateo 16. 24. Marcos 8. 34. Porque el que no toma su cruz y no va en pos de Él, no es digno de Él. Mateo 10. 38. Sé que carne y sangre tomarán esto por dura palabra. Pero aquellos que consideran que Cristo llevará el extremo más pesado de la cruz, sí, toda ella, y de tal manera los sustentará por su espíritu mientras estén bajo ella, que no tendrán motivo justo para quejarse. Y como no permitirá que nadie vaya a su cargo por cuenta propia, sino que estará con ellos cuando pasen por el fuego y el agua, Isaías 8. 2. Para que no sufran pérdida, ni las aguas los inundarán, ni el fuego encenderá sobre ellos. Y que el que pierda su vida por causa de Cristo y del Evangelio, la salvará. Marcos 8. 35. Sí, que recibirán 100 veces más por todas sus pérdidas. Mateo 19. 29, y que incluso con persecución. Marcos 10. 30, y, en el mundo venidero, la vida eterna. Quienes, digo, consideren esto, no verán aquí desaliento ni motivo de queja. Es más, considerarán su gloria sufrir cualquier pérdida por causa de Cristo. 8. De ahí se sigue que debemos tomarlo, para defenderlo a él y a su causa e interés en todos los peligros, permanecer firmes en su verdad y no avergonzarnos de él en el día de la prueba. La confesión de él se debe hacer con la boca, como con el corazón se debe creer. Romanos 10. 9. Que la corrupción hable contra esto lo que quiera, porque siempre desea conservar la piel entera. Sin embargo, la razón no puede dejar de decir que es equitativo, especialmente considerando que ha dicho que el que lo confiesa delante de los hombres, también lo confesará delante de su Padre que está en los cielos. Mateo 10. 32. Y que, si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. Es Él nuestro Señor y amo, y no deberíamos reconocerlo y reconocerlo. ¿Deberíamos avergonzarnos de Él por cualquier cosa que nos pueda suceder por ese motivo? ¿Qué amo no sufriría ese mal a manos de su sirviente? Por lo tanto, vemos que no hay nada en todas las condiciones en las que se ofrece a nosotros, que pueda dar el menor motivo, en razón, por qué una pobre alma debería retroceder y no estar dispuesta a aceptar esta noble oferta.
o pensar que las condiciones son difíciles. Pero hay una objeción principal que puede preocupar a algunos, y es que no pueden creer, siendo la fe donde Dios debe obrarse en ellos. ¿Cómo entonces pueden acudir a Dios para esto y hacer uso de Cristo para este fin, para que sus almas se estimulen para creer y aceptar el trato y aceptar de todo corazón la oferta? A esto yo le diría estas cosas. 1. Es cierto que la fe es don de Dios, y 8, y que es Él solo quien obra en nosotros, tanto el querer como el hacer, Filipenses 1. 29, y nadie viene al Hijo, sino el que el Padre atrae, Juan 6. 44. Y es una gran cuestión, y un avance no pequeño, ganar para la fe verdadera y, mediante la convicción de ella, nuestra impotencia. Porque así el alma será llevada a una mayor medida de humillación y de desesperación de la salvación en sí misma, lo cual no es poca ventaja para una pobre alma que quiere salvarse. 2. Aunque la fe no esté en nuestro poder, es nuestro deber. Nuestra impotencia para cumplir con nuestro deber no pierde nuestra obligación de cumplir con el deber, para que nuestro no creer sea nuestro pecado. Y por esto Dios puede condenarnos con justicia. Su ira está sobre todos los que no creen en su Hijo Jesús y no aceptan la oferta de salvación a través del mediador crucificado. Y aunque la fe, como todos los demás actos de gracia, sea eficientemente obra del Espíritu, formalmente es nuestra obra. Creemos. Pero es el Espíritu el que obra la fe en nosotros. 3. La forma ordinaria en que el Espíritu obra la fe en nosotros es insistiendo en el deber que recae sobre nosotros, por lo que somos llevados a desesperarnos en nosotros mismos y a mirar a aquel, cuya gracia es la única que puede obrar en nosotros. El alma, por esa ayuda y respiración necesarias, sin las cuales el alma no vendrá. 4. Cristo Jesús ha comprado esta gracia de la fe para todos los elegidos, como otras gracias necesarias para su salvación. Y se le ha prometido y pactado, que verá su descendencia, y verá la aflicción de su alma, Isa. 43. 10. Y que por el conocimiento de él, es decir, el acto racional y comprensivo del alma que se aferra a él y se apodera de él, como se ofrece en el Evangelio, muchos serán justificados, Isaías. 43. 10. Por eso dice, que todos los que el Padre le ha dado, vendrán a él, Juan 6. 37. Y el apóstol nos dice, que somos bendecidos con todas las bendiciones espirituales en él, Efesios 1. 3. 5. Cristo no solo compró esta gracia de la fe y todas las demás gracias necesarias para la salvación de los elegidos, sino que Dios le ha encomendado la administración, la dispensación real y la concesión de todas esas gracias en las que se encuentran los redimidos. Necesidad de. Por lo tanto, es un príncipe exaltado para dar arrepentimiento y perdón de pecados, Hechos 31. A él le ha sido encomendado todo poder en el cielo y en la tierra, Mateo 28. 18, 19. Por eso se le llama el autor y consumador de la fe, Hebreos 12. 2. Y se lo dice a sus discípulos, Juan 14. 13, 14, que todo lo que le pidan en su nombre, él lo hará. Es hecho príncipe y salvador, a él se le ha confiado todo el juicio, Juan 9, 22. Y él es Señor de todo, Hechos 10. 36. Romanos 14. 9. 6. Entonces el pecador, convencido de su condición perdida a través del pecado y la miseria, de una total imposibilidad de ayudarse a sí mismo a salir de ese estado de muerte, de la total suficiencia y voluntad de Cristo para salvar a todos los que vendrán a Él, y de su la propia incapacidad de creer o venir a Él para vida y salvación, o de aferrarse y apoyarse en sus méritos y satisfacción, y así desesperarse en sí mismo, es mirar a Jesús, el autor de la salvación eterna, el fundamento y principal. Piedra angular, autor y consumador de la fe. Yo digo que el pecador, estando así convencido, debe mirar a Jesús. No es que esa convicción sea un prerequisito de calificación adecuado como necesario, ya sea para preparar, disponer y ser apto para la fe, o mucho menos para merecer cualquier forma de camino o generar fe. Sino porque este es el método de Cristo para llevar un alma a la fe mediante esta convicción, para gloria de su gracia. El alma, que naturalmente es contraria a Cristo y no está en absoluto dispuesta a aceptar ese camino de salvación, debe ser puesta en esa situación, para que vea que debe aceptar esta oferta o morir. Así como el todo no necesita un médico, así Cristo ha venido a salvar solo lo que está perdido. Y su método es convencer al mundo del pecado, en primer lugar. Y luego de justicia, Juan 16. 8, 9. 7. Este mirar a Jesús en busca de fe comprende aquellas cosas. 1. El reconocimiento del alma de la necesidad de la fe, con el fin de poder participar de Cristo y de sus méritos. 2. La satisfacción del alma con esa forma de participar de Cristo, al cerrar con Él y descansar en Él por la fe. 3.
Un sentimiento y convicción de la incredulidad y terquedad del corazón, o una visión de su propia impotencia, sí, y falta de voluntad para creer. 4. Una persuasión de que Cristo puede dominar la infidelidad y la maldad del corazón y estimular el alma para que acepte el trato. 5. Una esperanza, o una media esperanza, para hablar así, de que Cristo, que está dispuesto a salvar a todos los pobres pecadores que acuden a Él para salvación. Y ha dicho que no rechazará a ninguno en cualquier caso que se presente. Por fin tendrá piedad de él. 6. La resolución de permanecer a su puerta, hasta que recupere la vida, hasta que reviva, hasta que una el alma a sí mismo. 7. Una mentira abierta a los ojos de su espíritu, protegiéndose de todo, en la medida de lo posible, que pueda entristecerlo o provocarlo, y esperando en él en todas las ordenanzas que él ha designado para engendrar la fe. Tales como leer las escrituras, escuchar la palabra, conferenciar con personas piadosas y oración, etc. 8. Una espera con paciencia en aquel que nunca dijo a la casa de Jacob: buscadme en vano, Isaías 45. 19. Todavía llorando y mirando a aquel que ha ordenado a los confines de la tierra que miren hacia él. Y esperando al que espera ser misericordioso, Isaías 30. 18. Acordándose de que bienaventurados son todos los que en él esperan. Y que hay mucho bien preparado para los que en él esperan, Isaías 64. 4. 8. El pecador intentaría creer, y acercarse a Cristo, y ponerse a ello, como pueda, sería, sincera y voluntariamente, sí, y resueltamente sobre el vientre de mucha oposición y muchos desalientos, mirando a aquel que debe hacerlo. Ayudad, sí, y trabajad toda la obra. Porque Dios obra en y con el hombre como criatura racional. El alma entonces pondría en trabajo la voluntad que encuentra y esperaría más. Y como el Señor se complace en encomendar más al alma, por su espíritu, el camino de la gracia, y calentar el corazón con amor y deseo tras él, golpee el hierro mientras esté caliente. Y, buscándolo en busca de ayuda, aférrese a Cristo en el pacto. Y así puso su sello, aunque con mano temblorosa. Y suscribe su nombre, aunque con mucho temor y duda, recordando que el que trabaja para querer, debe realizar también la obra, Filipenses 2. 13, y el que comienza una buena obra la perfeccionará, Filipenses 1, 6. 9. El alma que intenta así creer en la fuerza de Cristo y arrastrarse cuando no puede caminar o correr, se aferrará a lo que ha alcanzado y resolverá no retirar nunca ningún consentimiento, o medio consentimiento, que haya dado al trato. Pero aún así mire hacia adelante, espere, luche contra la incredulidad y la falta de voluntad, considere cada buen movimiento del espíritu para este fin y nunca admita nada que pueda apagar sus alojamientos, deseos o expectativas. 10. Es más, si el pecador llega a tal punto que, con la poca voluntad que tiene, consiente en el trato, y no se contenta con nada en sí mismo, que retrocede o no consiente, y con la poca habilidad o fuerza que tiene es escribir su nombre, y decir, así lo tomo. Y se aferra a esto, resolviendo perentoriamente no volver atrás ni retractarse de lo que ha dicho. Pero, por el contrario, está firmemente decidido a adherirse, y a medida que crece en fuerza, para aferrarse más firmemente y adherirse a él, puede concluir que el trato ya está cerrado y que ya tiene fe. Porque aquí hay una aceptación de Cristo en sus propios términos, un consentimiento real al pacto de gracia, aunque débil y no tan discernible como el alma desearía. El alma no se atreve a decir que ama el trato, y está satisfecha con él, y lo anhela, y no desea nada más que poder participar del mismo y disfrutar de aquel a quien ama, tiene hambre, anhela o respira, como puede, para vivir en él, y ser salvo por él. Pero algunos dirán: si tuviera alguna evidencia de la aprobación de Dios de este acto de mi alma, algún testimonio de su espíritu, entonces podría decir con confianza que había creído y aceptado el pacto y a Cristo ofrecido en él. Pero mientras no percibo nada de esto, ¿cómo puedo suponer que cualquier movimiento de este tipo en mi alma es fe verdadera? Para responder uno. Sabríamos que nuestra fe y el sellado de Dios a nuestros sentidos son dos actos distintos, separables y a menudo separados. Nuestra fe es una cosa, y el hecho de que Dios selle con el Espíritu Santo la promesa a nuestros sentidos, es otra cosa. Y esto sigue, aunque no inseparablemente, al otro, Efesios 1. 13, en quien también, después que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y así, 2. Sabríamos que muchos hombres pueden creer y, sin embargo, no saber que creen. Puede poner su sello de que Dios es verdadero en su oferta de vida a través de Jesús, y aceptar esa oferta como una verdad, y cerrar con ella. Y, sin embargo, vive bajo oscuridad y dudas de su fe, durante muchos días. En parte por no discernir la verdadera naturaleza de la fe. En parte a través del gran sentido y sentimiento de su propia corrupción e incredulidad.
En parte por un error de las operaciones internas del espíritu, o por la falta de una captación clara y distinta de los movimientos de su propia alma. En parte porque encuentra tantas dudas y miedo, como si no pudiera haber fe donde había duda o miedo, al contrario de Marcos 4:24. En parte, porque no tiene la persuasión que otros han tenido, como si no hubiera varios grados de fe, como los hay de otras gracias y cosas semejantes. Por lo tanto, 3. Sabríamos que muchos realmente pueden creer y, sin embargo, perder este sensible sellado del espíritu en el que se encontrarían. Dios puede pensar que todavía no es oportuno concederles eso, para que no se olviden de sí mismos y se vuelvan demasiado orgullosos. Y entrenarlos más para la vida de fe, por la cual pueda ser glorificado. Y para otros fines santos, podrá suspender la entrega de esto por un tiempo. 4. Sin embargo, queremos saber que todos los que creen tienen el sello dentro de ellos, 1 Juan 5:10. El que cree en el Hijo de Dios, tiene el testimonio en sí mismo, es decir, tiene lo que realmente es. Un sello, aunque no lo vea ni lo perciba. Incluso la obra del Espíritu de Dios en su alma, inclinándolo y determinándolo a aceptar este trato, y a agradarle y esforzarse por la santidad. Y todo el Evangelio aclarando lo que es la fe, es sello y confirmación del negocio. De modo que el asunto queda sellado y confirmado por la palabra, aunque el alma necesite esos soplos sensibles del Espíritu, derramando su amor en el corazón y llenando el alma con plena seguridad, acallando todas las dudas y temores a la puerta. Sí, aunque sean ajenos al testimonio del Espíritu con sus espíritus de que son hijos de Dios, y aclaren claramente la verdadera obra de la gracia dentro de sus almas, y así digan en efecto, que en verdad han creído. Pero basta de esto. Todo esto, y mucho más, se expone y explica abundantemente en ese excelente y útil tratado del Sr. Guthrie, titulado El gran interés del cristiano. Capítulo 5. Cómo se debe utilizar Cristo, como camino, para la santificación en general. Habiendo mostrado cómo un alma pobre, que yace bajo el peso del pecado y la ira, debe usar a Jesucristo para justicia y justificación, y así hacer uso de él, sal a él y aplícalo, como está hecho. De Dios para nosotros justicia, 1 Cor. 1:30, y eso pero brevemente. Todo este gran asunto se aborda de manera más completa y satisfactoria en el gran, aunque pequeño tratado antes mencionado, a saber. El gran interés del cristiano, ahora vendremos y mostraremos cómo un creyente o un alma justificada hará más uso de Cristo para la santificación, siendo este un particular sobre el cual a menudo están muy inquietos y perplejos. Por lo tanto, para que podamos, en alguna medida débil, con la ayuda de esta luz y gracia, proponer algunas cosas para aclarar esta gran y necesaria verdad, primero hablaremos un poco de ella en general, y luego procederemos a aclarar la cuestión. Importa más particularmente. Antes de hablar del asunto en general, conviene recordar. 1. Que la persona que solo está en caso de hacer uso de Cristo para la santificación, es aquella que ya se ha usado de él para justicia y justificación. Porque quien es un extraño a Cristo y vive en la naturaleza, no tiene acceso a Cristo para la santificación. Debe ser creyente y estar dentro del pacto antes de poder hacer uso de las bases de santificación establecidas en el pacto. Primero debemos estar unidos a Cristo y justificados por la fe en Él, antes de poder extraer de Él alguna virtud para perfeccionar la santidad. Primero debe estar en Él, antes de poder crecer en Él o dar fruto en Él. Y por lo tanto, lo primero que harían las almas debería ser lograr una unión con Cristo y revestirse de su justicia por la fe. Y luego tienen derecho a todos sus beneficios. Primero, deben trabajar para cambiar su estado de enemistad a paz y reconciliación con Dios, a través de la fe en Jesús. Sin embargo, a continuación se observará que cuando se dice que uno debe ser creyente antes de poder ir a Cristo y utilizarlo para la santidad y la santificación, no se entiende ni se dice que uno debe saberlo. Que de hecho es justificado por la fe, antes de que pueda hacer uso de Cristo para la santificación. Uno puede ser justificado, y creyente, sí, y crecer en gracia a través de Jesucristo, y así mejorar realmente los fundamentos de la santificación, y hacer uso de Cristo para este fin, y permitirse hacerlo, y aún así no tener certeza de su unión con Cristo, de su justificación por la fe en Él, ni de su fe. Pero, en tercer lugar, si se dice, ¿cómo puede un alma con confianza acercarse a Cristo, para aprovecharse de Él, en cuanto a la santificación, es decir, dudando todavía de su estado y regeneración? Respondo. Es cierto que una visión clara de nuestro interés en Cristo por la fe sería un gran estímulo para nuestro acercamiento confiado y nuestro uso de Él en todas las cosas. Y esta consideración debería impulsar a todos a una búsqueda y estudio más serio de las marcas y evidencias de su interés. Una buena ayuda que encontrarán en el libro antes mencionado.
Solo diré aquí esto, que si el alma tiene un ferviente deseo de ser santificada enteramente y de tener la imagen de Dios para glorificarla, y anhela la santidad como por la vida, para parecerse a aquel que es santo, y hace de esto su trabajo y estudio, entristecido por nada más que por su defecto, clamando y anhelando el día en que sea librado de un cuerpo de muerte y crucifiquen por completo al anciano. No necesita cuestionar su interés en Cristo y garantizar utilizarlo para cada parte de la santificación. Porque este anhelo de conformidad con la ley de Dios y el anhelo de esta vida espiritual, con el fin de que Dios sea exaltado, Cristo glorificado y otros edificados, no se encontrará fácilmente en alguien que todavía está en la naturaleza. Es cierto, lo admito, que algunos que se proponen establecer su propia justicia y ser justificados por sus propias obras y su santidad inherente, tal vez deseen ser más santos y menos culpables. Y para otros fines corruptos, pueden desear estar libres del poder de alguna lujuria, que les resulta nociva y molesta. Y, sin embargo, retener con amor y deseo algunas otras concupiscencias amadas, y así tener un corazón todavía adherido al corazón de alguna cosa detestable. Pero las almas misericordiosas, como respetan todos los mandamientos de Dios, no tienen el diseño de ser justificadas ante Dios por sus obras. Ni estudian la mortificación y la santificación para tal fin. Es más, tan pronto como descubren alguna parcialidad de sus corazones falsos y engañosos hacia tal fin, tan pronto como lo repudian y lo aborrecen. De modo que, por lo tanto, los creyentes puedan descubrir algo de la realidad de su fe e interés en Cristo, y de su garantía, sí, y de su deber de hacer uso de Cristo para la santificación. Con esta premisa, llegamos a hablar algo, en general, del uso que el creyente hace de Cristo, como hecho por Dios para nuestra santificación. Y para ello solo hablaremos un poco de dos cosas. Primero, mostraremos por qué razón Cristo es llamado nuestra santificación, o hecho por Dios para nosotros santificación, como es la frase del apóstol, 1 Cor. 1. 30. O lo que Cristo ha hecho como mediador, comenzar y llevar a la perfección la obra de santificación en el alma. Y segundo, cómo el alma debe degradarse en esta materia, o cómo debe aprovechar y mejorar lo que Cristo ha hecho, para este fin, para crecer en gracia y perfecta santidad en el temor de Dios. Dios. En cuanto a lo primero, debemos saber que, aunque la obra de santificación sea formalmente nuestra, es realizada por otra mano, como causa eficiente principal, incluso por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Se dice que el Padre limpia las ramas, para que produzcan más fruto, Juan XV. 1. Por eso se dice que somos santificados por Dios Padre, Judas 1. Al Hijo también se le llama santificador, I. 21. Él santifica y limpia a la iglesia con el lavamiento del agua por la palabra, v. 26. También se dice que el Espíritu santifica, 2 tes. I. 13. 1 mascota. I. 2. Rom. XV. 16. Por eso se dice que somos lavados y santificados por el Espíritu de Dios, 1 Cor. B. 11. Pero más particularmente, se dice que somos santificados en Cristo, 1 Cor. 1. 2. Y Él es hecho por Dios para nosotros santificación, 1 Cor. 1. 30. Veamos entonces en qué sentido esto puede ser cierto. Y, 1. Por su muerte y sangre ha conseguido que esta obra de santificación se realice y se lleve a cabo. Porque sufrió fuera de la puerta para santificar al pueblo con su propia sangre, Hebreos 13. 12. Somos salvos por el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente, por medio de Jesucristo nuestro Salvador, Tito y 5, 6. Él se entregó por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras, así, nuestra santificación es fruto de su muerte y comprada con su sangre. Se entregó a sí mismo por su iglesia para santificarla, Efesios 5, 25, 26. 2. Al morir como admonitorio y persona pública, los creyentes son considerados según la ley como muertos al pecado en él. Por eso nos dice el apóstol, que todos los que somos bautizados en Jesucristo, fuimos bautizados en su muerte. Y que por tanto somos sepultados con él por el bautismo en la muerte. Y son plantados juntos a semejanza de su muerte. Sí, y que nuestro viejo hombre sea crucificado con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que en adelante no sirvamos al pecado. De donde se garantiza y ordena a los creyentes, que se consideren muertos al pecado. Y por lo tanto el pecado no debe reinar en sus cuerpos mortales para satisfacer sus concupiscencias. Este es un motivo seguro de esperanza y consuelo para los creyentes, que Cristo murió así como persona pública. Y que en virtud de ello, estando ahora unidos a Cristo por la fe, están muertos al pecado por ley.
Y el pecado no puede desafiar el dominio sobre ellos, como podría haberlo hecho y lo hizo antes de su conversión. Porque la ley se enseñorea del hombre mientras vive, pero ya no. Por lo tanto, los hermanos creyentes muertos a la ley por el cuerpo de Cristo, se casan con otro, con aquel que ha resucitado de entre los muertos, para que lleven fruto para Dios. 3. De aquí se sigue que nuestro viejo hombre está crucificado con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Rom. B. 6. De modo que este viejo tirano que oprime al pueblo de Dios, recibió sus heridas de muerte en la crucifixión de Cristo, y nunca recuperará su antiguo vigor y actividad para oprimir y derribar al pueblo de Dios, como lo hizo. Ahora virtualmente, por la muerte de Jesús, es asesinado y crucificado, estando en Cristo clavado en la cruz. 4. Su resurrección es prenda y prenda de esta santificación. Porque así como murió como persona pública, así resucitó como persona pública. Somos sepultados juntamente con Él en el bautismo, para que así como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida, y se dice que los creyentes son plantados junto con Él, a semejanza de su resurrección, y vivirán con Él. Y por tanto deben considerarse vivos para Dios, por medio de Jesucristo nuestro Señor. Juntamente hemos resucitado. 5. Esta santificación es un artículo del pacto de redención entre el Padre y el Hijo, así rociará a muchas naciones. Verá su descendencia, y la voluntad del Señor prosperará en su mano. Cristo, entonces, teniendo esto prometido, debe velar por su cumplimiento y se lo concederá, habiendo cumplido todo lo que se había comprometido con él, habiendo hecho de su alma una ofrenda por el pecado. 6. Esta santificación se promete en el pacto de gracia, y los limpiaré de toda su iniquidad. Y los limpiaré. Entonces rociaré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpios. De todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Ahora todas las promesas del pacto de gracia nos son confirmadas en el mediador. Porque en él todas las promesas del pacto son sí y amén. 7. Ha comprado y asegurado para los suyos la nueva naturaleza y el corazón de carne, que también es prometido. Este es el principio nuevo y vivo de la gracia, el manantial de la santificación, que no puede estar ocioso en el alma, pero debe estar emitiendo actos vitales de forma nativa. Sí, por medio de él, los creyentes son hechos participantes de la naturaleza divina, que es algo que crece. La gloria joven en el alma, como su divino poder nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó a la gloria y a la virtud, por el cual nos son dadas grandísimas y preciosas promesas, que por estos podríamos ser hechos partícipes de la naturaleza divina, etc. 8. Se promete el Espíritu para hacernos andar en sus estatutos. Ahora bien, todas estas promesas no son cumplidas en Cristo, quien es el anunciador del pacto. Sí, ahora ha obtenido la impartición y la concesión de las ricas promesas del pacto que le han sido encomendadas. Así como Él es el grande y glorioso custodio de todas las bendiciones adquiridas. 9. Hay nuevos riegos, soplos y vendavales del Espíritu, dados en Cristo, debe regar su huerto o viña a cada momento. Este es el viento del norte y el viento del sur que soplan sobre el jardín. Debe ser como el rocío para Israel. 10. Por medio de Cristo, el creyente es llevado a tal estado de pacto que le da una gran base para la esperanza de una victoria segura. Ahora no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Y de aquí infiere el apóstol que el pecado no se enseñoree de ellos. Estando ahora bajo esa dispensación de gracia, por la cual todas sus acciones están en manos del mediador y a su disposición, y no en sus propias manos y poder, como bajo el pacto de obras, hay un terreno seguro establecido para el suministro constante y el mobiliario para todas las necesidades. 11. Cristo ha orado por esto: santifícalos en tu verdad. Donde el Señor está orando, para que sus discípulos fueran cada vez más santificados, y así aptos y calificados para la obra del ministerio en el que iban a ser empleados. Y lo que oró por ellos, no fue solo por ellos, sino también por los elegidos, proporcionalmente, que se oponen al mundo, por el cual no oró. 12. Él es para los creyentes en relación con una vid, o una raíz, en la cual crecen como ramas, de modo que al permanecer en él, vivir por fe en él y tomar savia de él, dan fruto en él, su stock de gracia está en él, la raíz. Y comunica savia y vida a sus ramas, mediante las cuales crecen, florecen y dan fruto para la gloria de Dios. 13. Cristo ha asumido el oficio de profeta y maestro, para instruirnos en el camino por donde debemos ir. Porque Él es ese gran profeta a quien el Señor prometió levantar, y que debía ser oído y obedecido en todas las cosas. Él es dado por testigo y líder, y se nos ordena escucharlo. 14.
También ha asumido el cargo de rey, y por ello se compromete a someter a todos sus enemigos espirituales, Satanás y la corrupción, se le da por líder y comandante, y así puede hacer que su pueblo camine en sus caminos. 15. Cuando nos contaminamos con nuevas transgresiones y fallas, Él nos ha proporcionado una fuente para lavarnos. Fuente abierta a la casa de David y a los habitantes de Jerusalén para el pecado y la inmundicia, y esta fuente es su sangre, que limpia de todo pecado. 16. Él se presenta ante nosotros como copia y modelo, para que andemos como Él caminó, nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Pero debemos guardarnos de separar esta consideración de la anterior, como hacen los socinianos anticristianos, que no quieren tener a Cristo más que como copia. 17. Ha vencido a Satanás, nuestro archienemigo, y ha destruido sus obras, vino para deshacer las obras del diablo. Y en particular, sus obras de maldad en el alma. Por tanto, Él es un vencedor y el capitán de nuestra salvación. 18. Así como compró, así estableció ordenanzas para poner los cimientos y llevar a cabo esta obra de santificación. Para eso están designados tanto la palabra como los sacramentos. La palabra convertir y confirmar. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, dijo Cristo. La palabra se da como regla. Y también a través de ellos se transmite vida y fuerza al alma, para perfeccionar la santidad en el temor de Dios, y los sacramentos se dan para fortalecer y confirmar el alma en los caminos de Dios. 19. Como ha dado fuertes estímulos a sus seguidores, para que se aferren en el camino de la santidad, a muchas grandes y preciosas promesas, mediante las cuales serán hechos participantes de la naturaleza divina, y por el cual se les anima a limpiarse de toda inmundicia de carne y de espíritu, y muchos motivos para aguantar y continuar. De la misma manera, eliminó las dificultades del camino, ya sea que estuvieran dentro o fuera de nosotros, y así hizo que el camino fuera fácil y agradable para quienes caminan por él. Para que ahora puedan correr por el camino de sus mandamientos, y caminar y no cansarse, y correr y no desmayarse. No. 20. Recordaríamos, para nuestro estímulo y confianza, que en la realización de esta obra reside la satisfacción del alma y la complacencia del Señor que debe prosperar en su mano, y así ve su descendencia y tiene de la aflicción de su alma, y queda satisfecho. Estos detalles, considerados correctamente, nos descubrirán qué noble fundamento para la santificación está en Cristo establecido para los creyentes, al cual pueden y deben aferrarse por la fe, para crecer en la gracia y crecer en Cristo, y santidad perfecta. Y qué maravillosa invención de la gracia es esta, en la que todas las cosas se hacen tan seguras para los creyentes, siendo Cristo todo para ellos y preparándoles un camino real y seguro. Seguro para ellos y glorioso para Él mismo. En cuanto al segundo particular, es decir, cómo deben actuar los creyentes en este asunto, o cómo deben hacer uso de Cristo, y de esas bases de santificación en Cristo, que hemos mencionado. Primero, hay algunas cosas de las que deben tener cuidado y contra las cuales deben protegerse. Como, 1. Deben tener cuidado con el abatimiento despiadado, y conceder al desánimo y escuchar el lenguaje de la incredulidad o la sugerencia de Satanás, mediante el cual trabajará para persuadirlos de la imposibilidad de llevar a cabo la obra de santificación, o cualquier progreso realizado en el mismo a su propósito. Satanás y un corazón engañoso pueden pronto reunir muchas dificultades y alegar que hay muchos leones, muchas dificultades insuperables en el camino, para desanimarlos de aventurarse hacia adelante. Y si Satanás prevalece aquí, habrá ganado un gran punto. Por lo tanto, el creyente debe mantener la cabeza erguida con esperanza y tener cuidado de no multiplicarse los desalientos o de concluir que el asunto es imposible. Porque entonces no tendrá corazón ni manos para la obra, sino que se sentará y se retorcerá las manos como abrumado por el desánimo y el abatimiento de espíritu. 2. Deben tener cuidado de rechazar voluntariamente sus propias misericordias y abstenerse de hacer uso de los motivos de esperanza, de fortaleza y de progreso en materia de santificación, que Cristo les ha permitido hacer uso. Hay tal mal entre los hijos de Dios, que cicatrizan lo que Cristo con gran amor les ha provisto, y no se atreven a usar con confianza, ni a aplicar a sí mismos las grandes y cómodas promesas, con el fin de que puedan ser motivado. No aceptarán su asignación porque se consideran indignos. Y que sería presunción por su parte cuestionar el derecho a cosas tan grandes. Y consideran que es una humildad encomiable por su parte, quedarse atrás y rechazar tan voluntariamente las ventajas y ayudas que tanto contribuyen a su crecimiento en la gracia. 3. Deben tener cuidado con el descuido de los medios designados para avanzar en la santidad. Porque, aunque los medios no producen el efecto, es por los medios que Dios ha elegido realizar la obra de santificación. Aquí se ve que la mano de los diligentes enriquece. Y el campo de los perezosos pronto se cubre de espinas y ortigas.
De modo que viene la pobreza como la que está de parto, y la necesidad como un hombre armado. Es una tentación pecaminosa de Dios pensar en ser santificado de otra manera que la que Dios ha condescendido en su profunda sabiduría. 4. Sin embargo, deben tener cuidado de dar demasiada importancia a los medios y ordenanzas, como si pudieran llevar a cabo el negocio. Aunque el Señor ha considerado conveniente trabajar en los medios y mediante ellos, Él mismo debe hacer la obra. Los medios no son más que medios y no la causa principal. Ni pueden trabajar, sino que el agente principal se complace en hacer uso de ellos y trabajar por ellos. Cuando nos apoyamos en los medios y los instrumentos, nos prejuzgamos a nosotros mismos, al desobedecer a Dios y provocar que nos deje, para que podamos luchar solo con las ordenanzas y no encontrar ninguna ventaja. Por tanto, el alma debe guardarse de esto. 5. Aunque los medios no pueden hacer nada a menos que él respire, debemos tener cuidado no solo de descuidarlos, como dijimos antes, sino también de una manera desdeñosa de realizarlos, sin la seriedad y diligencia que se requiere. Maldito sea. Que hace la obra del Señor con negligencia. Aquí, pues, se manifiesta el arte especial del cristianismo. Ser tan diligente, serio en el uso de los medios, como si pudieran efectuar el asunto que buscábamos. Y, sin embargo, estar tan abstraídos de ellos, en nuestras esperanzas y expectativas, y apoyarnos tanto en el Señor solo, y depender de Él para la bendición, como si no estuviéramos usando ningún medio en absoluto. 6. Deben tener cuidado de menospreciar y descuidar los movimientos del espíritu, porque así pueden perder la mejor oportunidad. Deben estar siempre en vuelo, listos para aceptar el menor movimiento. Y deben estar siempre listos, esperando los soplos de su espíritu, y abiertos a su llamado. No sea que después sean puestos a llamar y buscar, y no alcancen lo que querían, como vemos en el cant del cónyuge. 7. También deben guardarse de que el espíritu se apague, por su porte anticristiano e inadecuado. Porque esto estropeará mucho su santificación. Es por el espíritu que se realiza la obra de santificación en el alma. Y cuando este espíritu es perturbado y apartado de su obra, ¿cómo puede continuar la obra? Cuando los movimientos de este espíritu que mora en nosotros se extinguen, su obra se estropea y retrasa. Y cuando está afligido, se ve obstaculizado en su trabajo. Por lo tanto, las almas deben cuidarse de la incredulidad, el desaliento y el comportamiento inadecuado y anticristiano. 8. Especialmente deben tener cuidado con los pecados desperdiciados. Pecados contra la luz y la conciencia, como los que David llamó pecados presuntuosos. Cuídense también de saborear alguna corrupción desconocida, o cualquier cosa por el estilo, que pueda obstaculizar la obra de santificación. En segundo lugar, sería útil y de gran ventaja para aquellos que quieren crecer en la gracia y avanzar en el camino de la santidad, vivir en la constante convicción. 1. De la necesidad de la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Hebreos 12. 14. Nada que entre en la Nueva Jerusalén sea contaminante. Apocalipsis 21. 7. 2. De su propia incapacidad para realizar correctamente cualquier acto. Como no son suficientes por sí mismos para pensar cualquier cosa como por sí mismos, y que sin Cristo nada pueden hacer. 3. De la insuficiencia de cualquier ayuda humana, o medio o camino que les parezca bueno elegir, para mortificar correctamente una corrupción o para dar fuerza para el cumplimiento de cualquier deber. Porque nuestra suficiencia es de Dios y es por el Espíritu que debemos mortificar las obras de la carne. 4. Y de la traición y engaño del corazón, que se inclina a seguir caminos, siendo no solo engañoso sobre todas las cosas, sino también perverso. Que por este medio el alma pueda tener celos de sí misma y desesperar de hacer algo con sus propias fuerzas, y así fortalecerse contra ese mal principal, que es enemigo de toda verdadera santificación, a saber, confianza en la carne. En tercer lugar, el alma mantendrá la vista fija en aquellas cosas. 1. Sobre la total suficiencia de Cristo para ayudar, en todos los casos que puede salvar perpetuamente. 2. Sobre su compasión hacia los que están fuera del camino. Y disposición para ayudar a los pobres pecadores con su gracia y fuerza. Y esto evitará que el alma desmaye y desespere. 3. Por los mandamientos de la santidad. Como esos, limpiad vuestras manos y purificad vuestros corazones. Santiago 4. 8. Y sed santos, porque yo soy santo. Para que la autoridad de Dios y la conciencia para mandar puedan poner el alma a trabajar. 4. Sobre la gran recompensa que está destinada a los que luchan y perseveran hasta el fin. Y sobre las grandes promesas de grandes cosas a los santificados, de las cuales están llenas las Escrituras. Para que el alma sea animada a correr en las dificultades, a capear las tempestades, a soportar las durezas, como buen soldado, y a perseverar en el deber. 5.
Por otra parte, sobre las muchas y tristes amenazas y denuncias de ira contra los que transgreden sus leyes, y sobre todas las cosas tristes que deben buscar los que se sacuden el temor de Dios y el estudio de la santidad, de que la Escritura está llena. Para que de esta manera el alma pueda mantenerse asombrada, estimulada hacia el deber y más dispuesta a deshacerse de la pereza. 6. Sobre la regla, la palabra de Dios, por la cual solo debemos regular todas nuestras acciones. Y esta debería ser nuestra meditación día y noche, y todo nuestro estudio, como vemos que era el trabajo diario de David y de otros santos hombres de Dios. En cuarto lugar, en todo este estudio de la santidad, y aspirando a una medida más elevada de gracia, el creyente se nivelaría con un fin correcto, y por lo tanto no diseñaría la santidad para este fin, para que por ello pueda ser justificado, o para que al modo pueda obtener y comprarse el cielo y el favor de Dios. Por el peso de todo lo que debe recaer sobre Jesucristo, quien es nuestra justicia. Y nuestra santidad no debe destronarlo, ni robarle su gloria, la cual no dará a otro. Sino que estudiaría la santidad, con el fin de glorificar a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y agradar a aquel que llama a la santidad, y así ser aptos para participar de la herencia de los santos en la luz. Y ser una esposa idónea para tal santo esposo, y un miembro de tan santa cabeza. Para que en esto otros sean edificados, para que el alma parezca un templo del Espíritu Santo, y como un siervo de Cristo comprado por precio, y tenga evidencia clara de su regeneración y justificación, y también para que exprese su agradecimiento a Dios por todos sus favores y beneficios. En quinto lugar, el alma debe por la fe asir y aferrarse firmemente a la tierra de la santificación. Es decir, 1. A lo que Cristo ha comprado para su pueblo. 2. A lo que como persona pública ha hecho por ellos. Y así por fe, 1. Desafiar el derecho a las promesas de gracia, fortaleza, victoria y porte cabal y aferrarse a ellas, en su lucha contra la corrupción interna, y contra Satanás y un mundo malvado externo. 2. Se consideran muertos al pecado por la muerte de Cristo, y vivos para Dios por su resurrección, y que el viejo hombre es crucificado con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, y que ahora no están bajo la ley, sino bajo la gracia, que por este medio se les anime a seguir luchando contra un enemigo vencido, y a no darse por vencidos, a pesar de las desilusiones, los desalientos, los predominios de la corrupción, etc. Y el creyente puede saber en qué terreno se encuentra, y cuál es el fundamento de su esperanza y expectativa de victoria al final. Y así puede correr, no como inseguro, y luchar, no como quien golpea el aire. En sexto lugar, en esta obra de santificación, el creyente debe estar mucho en el ejercicio vivo de la fe. Luchar por la fe. Avanzar por la fe, crecer y dar fruto por la fe. Y entonces, 1. El creyente renovaría con frecuencia su aferramiento a Cristo, sosteniéndolo firmemente por la fe. Y permaneciendo así en él, para que lleve fruto. 2. No solo mantendría su unión firme con Cristo, sino que también miraría a Cristo por fe, como su almacén y Señor dispensador general de todas las bendiciones adquiridas del pacto, que necesita. Y mirando a Cristo, como si estuviera comprometido en su oficio para completar su obra de salvación, y para presentarlo con el resto a sí mismo santo, sin mancha, sí, y sin mancha ni arruga, ni cosa semejante. 3. Por fe se aferraría a las promesas, tanto del acervo general de la gracia, el nuevo corazón y el corazón de carne, como del Espíritu, para hacernos caminar en sus estatutos, y de los diversos actos particulares de gracia que se necesitan, como ese, los limpiaré de todas sus iniquidades, etc. Entonces, como lo hace la Iglesia, Él someterá nuestras iniquidades, etc. Y así, teniendo o aferrándonos a estas promesas, debemos limpiarnos de toda inmundicia de carne y de espíritu, y perfeccionar la santidad en el temor de Dios. 4. Así como el creyente quiere salir de Cristo por fe, a través del conducto de las promesas, que son todas sí y amén en él gracia, fuerza, conocimiento, coraje, o cualquier cosa que requiera su lucha en esta guerra, para que pueda ser fuerte en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, por fe, haría rodar el peso de toda la obra sobre Cristo. Y así arrojarse a sí mismo, y su cuidado y carga sobre el que cuida de él, y así seguir cumpliendo con el deber, sin ansiedad, sabiendo quién lleva el peso de todo y quién se ha comprometido a trabajar tanto en el querer como en el hacer, según su buena voluntad. Así, la obra debe ser fácil y segura, cuando por la fe ponemos la carga sobre él, que es el elegido apto para esa obra, y se la dejamos a él, que es nuestra fortaleza, esperando pacientemente la salida, con esperanza. Así, el creyente hace uso de Cristo, como la santificación hecha por Dios, cuando en el uso de los medios designados, considerando el pacto de gracia y las promesas del mismo, y lo que Cristo ha hecho para santificar y limpiar a su pueblo, da vueltas al asunto. Él, y espera ayuda, salvación y victoria a través de él. Precauciones.
Pero para que algunos no se desanimen y piensen todo esto en vano, porque no ven por todo esto progreso ni crecimiento en la gracia, sino más bien una corrupción tan fuerte y molesta como siempre, quisiera decirles algunas cosas. 1. Que busquen y prueben si sus deficiencias y desilusiones no se derivan de esto, de que el asunto no se entrega tan limpiamente a Cristo como debería ser. No se encuentra con demasiada frecuencia que salen a la batalla con sus propias fuerzas, confiando en su propia reserva de gracia, en su propio conocimiento, en sus deberes o en cosas similares. ¿Cómo entonces pueden prosperar? 2. Que lamenten cuando descubran esto, y guárdense a ese prejuicio corrupto del corazón, que todavía los inclina a un compromiso sin el capitán de su salvación y a una lucha sin la armadura de Dios. 3. Que intenten ver si, al estudiar la santidad, no se dejan llevar por fines corruptos. Y no trabajen más en pos de la santificación, para que sean más dignos y mejor aceptados por Dios, y para que tengan tranquilidad y paz en cuanto a su aceptación ante Dios, como si esto fuera alguna causa, materia o condición de su justicia y justificación delante de Dios, que mostrar su obediencia al mandato de Dios, y expresarle su agradecimiento, y glorificar a Dios, y si es así, deben reconocer la bondad de Dios en esa desilusión, viendo así que ven cada vez más la necesidad de dejar de lado su propia justicia y de entregarse a la justicia de Cristo, y de descansar solo en eso para tener paz y aceptación con Dios. 4. Deben intentar ver si su negligencia y descuido en la vigilancia y en el desempeño de sus deberes no ocasionan sus decepciones y deficiencias. A veces Dios considera conveniente permitir que un león de corrupción se acerque a ellos, para que puedan mirar a su alrededor y permanecer más vigilantes en su atalaya, sabiendo que tienen que ver con un adversario vigilante, el diablo, quien, como león rugiente, anda buscando a quien devorar, y que no pelean contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Contra la maldad espiritual en las alturas, no en vano se nos ordena con tanta frecuencia que velemos, por falta de esto, sabemos lo que les sucedió a David y Pedro. 5. Deberían intentar ver si no hay demasiada confianza en sí mismos, lo que ocasionó la caída de Pedro. Dios puede, en justicia y misericordia, permitir que la corrupción se desate sobre ellos, en un momento, y pisotearlos, para enseñarles después a comportarse con más sobriedad. Y obrar por su salvación con temor y temblor, recordando que Dios celoso y santo es, con quien tienen que ver. ¿Qué adversario tienen contra ellos? Y cuán débil es su propia fuerza. 6. Conviene recordar esto, para que uno pueda ir creciendo en gracia y avanzando en santidad, cuando, a su entender, no va adelante de fuerza en fuerza, sino más bien retrocede. Una cosa es tener gracia y otra cosa es ver que tenemos gracia. Entonces una cosa es estar creciendo en gracia, y otra cosa es ver que estamos creciendo en gracia. Muchos pueden cuestionar su crecimiento en la gracia, cuando su mismo cuestionamiento puede evidenciar lo contrario. Porque no pueden concluir ningún crecimiento, sino más bien un retroceso, porque perciben corrupciones cada vez más violentas y fuertes, y obras ocultas de oscuridad y maldad, dentro de su alma, que nunca antes. Mientras que ese gran descubrimiento muestra el aumento de su conocimiento espiritual, y un aumento en este es un aumento en la gracia. Para que puedan cuestionar y dudar de su crecimiento, sobre los errores, como pensando que la corrupción siempre es más fuerte cuando hace mayor revuelo y ruido. O sus quejas pueden surgir de un deseo vehemente que tienen de tener mucha más santificación, lo que puede hacer que pasen por alto muchos grados que han avanzado. O algo así puede ocasionar su oscuridad y sus quejas. Sí, Dios puede pensar que es más adecuado para ellos, con el fin de que se mantengan humildes y diligentes, estar en la oscuridad en cuanto a su progreso. Mientras que si vieran el avance y el progreso que habían logrado en el cristianismo, podrían volverse desenfrenados, seguros y descuidados, y así ocasionar alguna triste dispensa que los humillara nuevamente. 7. Debe recordarse que aquí no se puede obtener la victoria perfecta. Es cierto que con respecto a la justificación mediante la imputación de la perfecta justicia de Cristo, y con respecto a su sinceridad y sencillez del Evangelio, y también con respecto a las partes del nuevo hombre, se dice que los creyentes son perfectos. Uno de ellos fue Noé, Génesis 6. 9, y Job, Capitán 1. 1, 8. Y es cierto que debemos aspirar a la perfección y orar por ella. 1. Sin embargo, en cuanto a los grados de santidad y santificación, y con respecto al remanente de corrupción interna, aquí no hay perfección total, porque incluso el que está lavado y, en cuanto a la justificación, está completamente limpio, sin embargo necesita lavarse los pies, porque contrae inmundicia en su conversación. Chobshi. 10. Para que si el Señor marcare la iniquidad, nadie resistirá.
En el mejor de los casos todavía habrá algo, más o menos, de esa batalla de la que habla Pablo, Romanos 7. 15 al 23. Para que todavía tengan ocasión de clamar con él, versículo 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y la carne todavía codiciará contra el espíritu, y el espíritu contra la carne, de modo que no podrán hacer lo que quisieran. Gálatas 5. 17. El lugar de la perfección está arriba, donde todas las lágrimas son enjugadas y el luchador cansado descansa. 8. No se equivoquen ni piensen que cada movimiento de corrupción en el alma demuestra su dominio y poder prevaleciente. La corrupción puede agitarse y causar mucho ruido, donde no se le permite reinar. Y sé como un invasor violento y cruel, que busca el trono, poniendo en combustión todo el reino, al que se resiste con la fuerza de las armas. La corrupción puede ser más silenciosa y silenciosa cuando en realidad tiene el trono del alma. Como un conquistador puede estar más tranquilo y quieto, cuando ha vencido y está en posesión pacífica del reino, que cuando solo estaba luchando por él. Cuando el hombre fuerte guarda la casa y es dueño, entonces todo está tranquilo y en reposo, hasta que viene uno más fuerte y lo expulsa y lo desposee. 9. La santificación no siempre consiste en la libertad del hombre de algunas corrupciones. Porque puede haber algunas corrupciones a las que uno no tiene ninguna inclinación natural, sino, por el contrario, una gran aversión. Como algunos desgraciados del mundo pueden no tener inclinación a la prodigalidad y a despotricar, o vicios similares, que sean contrarios a su humor o a su educación constante. Y es posible que Satanás nunca tiente a un hombre a cometer tales males, sabiendo que obtendrá más ventajas ejerciendo su temperamento y genio, y así arrastrándolo hacia el otro mal contrario. Y así, aunque este hombre no sepa tanto lo que es ser tentado a esos vicios, eso no dirá que es un hombre santificado. Mucho menos dirá que tiene más gracia que otro hombre cuyo mal predominante es, y contra el cual lucha y lucha diariamente. De donde parece que luchar y protestar incluso contra una corrupción vencida puede evidenciar más gracia que estar libre de algunos males a los que algunos no se sienten tan tentados y a los que naturalmente están menos inclinados. 10. Tampoco deben pensar que la corrupción es siempre dueña del alma y posee el trono como un conquistador total, cuando prevalece y arrastra al alma precipitadamente a la vez, porque la corrupción a veces puede venir sobre el alma como una inundación con violencia irresistible y, por un tiempo, llevar todo delante de ella, de modo que el alma no pueda oponer ninguna resistencia sensible. Como cuando le sobreviene una tentación repentina, violenta e inesperada, así como el pobre se siente abrumado y apenas sabe dónde está o qué está haciendo hasta que lo acuestan boca arriba. En ese momento será un gran asunto, si el alma se atreve silenciosamente a protestar y disentir de lo que se hace, y si hay una protesta honesta contra la invasión violenta y tiránica de la corrupción, no podemos decir que la corrupción está en posesión pacífica del trono. Si el espíritu tiene lujuria contra la carne, aplica todas las fuerzas que puede contra el invasor, mediante oración y súplica a Dios, y solicita toda la ayuda divina que puede obtener, y, cuando ya no puede hacer más, está luchando y gimiendo bajo esa injusta invasión, resolviendo nunca rendir homenaje al usurpador, ni obedecer sus leyes, ni siquiera parlamentar con él, o hacer las paces, no podemos decir que el alma consienta plenamente en esta usurpación. Es más, si el alma hace tanto, en un momento en que Satanás se lanza con todas sus fuerzas, será mayor evidencia de la fuerza de la gracia en el alma, que si el alma hiciera lo mismo un poco más. En un momento en el que la tentación no es tan fuerte. 11. No les es bueno decir que la gracia no crece en ellos, porque no avanzan tanto como algunos. Y porque no llegan al grado de gracia al que ven avanzar algunos. Esa no es una regla segura para medir su crecimiento en gracia. Algunos pueden tener un mejor temperamento natural, por lo que están menos inclinados a varios vicios a los que estos encuentran una fuerte propensión. Pueden tener la ventaja de una mejor educación y cosas similares. De modo que más bien deberían probarse este año por lo que fueron el año pasado, y eso en referencia a las concupiscencias a las que han estado más sujetos todos sus días. 12. No debemos pensar que cada creyente alcanzará la misma medida de gracia. Hay una medida designada para cada miembro o conjunto de este organismo. Y cada coyuntura abastece, según el funcionamiento eficaz en la medida de cada parte. Efesios 4. 16. Dios tiene más cuidado con algunos que con otros. Se requiere más fuerza en un brazo o una pierna que en un dedo de la mano o del pie, y cada uno debe contentarse con su medida, en la medida en que no se inquiete ni se queje contra Dios y sus dispensaciones, que las convierten en un dedo y no en un brazo del cuerpo.
y cumplir con su deber en su puesto, luchando contra el pecado, de acuerdo con la medida o gracia que el Señor les haya dispensado, y eso fiel y constantemente. Y no pelear con Dios, para que no nos libere de tentaciones y corrupciones como a otros. Porque no se debe culpar al capitán por mandar a algunos de sus soldados a este puesto donde nunca ven al enemigo, y a otros a ese puesto donde deben luchar continuamente. El soldado está aquí bajo mando y, por lo tanto, debe estar tranquilo y aceptar su suerte. De la misma manera el cristiano debe reverenciar las dispensaciones del Señor, al ordenar los asuntos, de modo que nunca tenga una hora de tranquilidad, mientras que otros tienen más descanso y paz y permanecen en sus puestos luchando, resueltos a no ceder nunca, sino a cubrir las necesidades. Tierra con sus cadáveres, hasta que el comandante en jefe considere oportuno relevarlos. Estoy seguro de que así como el único sabio Dios ha distribuido a cada miembro del cuerpo, según lo ha considerado bueno, así es deber de cada miembro esforzarse en esta santa sumisión a Él, en cuanto a la medida de la gracia, considerada como suya. Regalo gratuito otorgado a ellos. Y humillarse por las rencores de su corazón, porque Dios no le ha dado más talentos. Y estoy seguro de que lo estoy, aunque esta sumisión no hace mucho ruido en el mundo. Sin embargo, en realidad este es uno de los más altos grados de gracia que se pueden alcanzar aquí, y un adorno de un espíritu manso y tranquilo, que es de gran valor a los ojos de Dios. Para que quien haya alcanzado esto, tenga la gracia que parece querer, y más. Sin embargo, para que no se abuse de esto, permítanme agregar una o dos palabras de precaución para matizar esta afirmación. 1. Debe haber un gran valor incluso en el grado de gracia que desean. 2. Debe haber un anhelo por la gracia, ya que es la imagen de Dios, y una conformidad con Él, y con tanta sencillez como puedan decir, sin los reproches de su corazón, no lo hacen tanto. Amad la santidad por el cielo, como el cielo por la santidad. 3. Debe haber un uso incesante de todos los medios para promover el crecimiento de la gracia con este fin, para que puedan ser conformados a su imagen, en lugar de ser consolados. 4. Debe haber también una profunda humillación por la falta de ese grado de gracia que tendrían, ya que importa la falta de tanta conformidad con aquel a cuya imagen están predestinados a ser conformados. Que muy bien concordará con esta presentación de la que estamos hablando. 13. Se recordará que puede haber un gran progreso, incluso cuando no se observa. Cuando, 1. Por la presente se hace que el hombre yace en el polvo, se odie a sí mismo y grite: «He aquí, soy vil». 2. Por la presente aumenta aún más su indignación contra el cuerpo de la muerte. 3. Por la presente, su estima por un Salvador y por el bendito dispositivo de la salvación se intensifica cuanto más ve que al modo se le lleva a hacer mención de su justicia, incluso de la suya única. 4. Por la presente se incrementa su anhelo por la fructificación inmediata, donde cesarán todas estas quejas. 5. Y por la presente se le pone a prueba ese deber tan despreciado de mantener firme el regocijo de su esperanza hasta el fin, esperando y anhelando la gracia que le será traída en la revelación de Jesucristo, cuando ser presentado sin mancha, y hecho apto para ser partícipe de la herencia de los santos en luz. Capítulo 6. ¿Cómo se debe usar a Cristo, en referencia al asesinato y crucificación del viejo hombre? Habiendo señalado brevemente algunas cosas en general, que ayudan a aclarar y abrir el camino para que utilicemos a Cristo para la santificación, pasemos ahora más particularmente a aclarar este asunto. En la santificación debemos considerar, primero, la renovación y el cambio de nuestra naturaleza y estructura. Y, a continuación, el lavado y la purga de nuestras manchas contraídas diariamente. El primero de ellos se divide comúnmente en dos partes, a saber: primero, la mortificación, matanza y crucificación del viejo hombre de pecado y corrupción que está dentro. Y, segundo, la vivificación, renovación, vivificación y fortalecimiento del nuevo hombre de gracia. Y esto es un crecimiento en gracia, fecundidad y santidad. En cuanto al primero de ellos, a saber, la mortificación o crucificación del viejo hombre, sabríamos que existe tal principio de maldad y enemistad contra Dios en el hombre por naturaleza, ahora desde la caída, por el cual el hombre se inclina al mal, y solo al mal. A este se le llama el viejo hombre, por ser semejante al cuerpo, hecho de tantas partes, coyunturas y miembros, es decir, tantas concupiscencias, corrupciones y malas inclinaciones, que juntas forman un cortus, y son rápidas. Unidos y compactados, como los miembros del cuerpo, cada uno útil y útil el uno para el otro, y todos ellos concurriendo y contribuyendo al máximo para llevar a cabo la obra del pecado, y así es el hombre de pecado. Y también se le llama viejo, por tener la primera posesión del alma, antes de que sea renovada por la gracia, y es un morir cada día más. Por eso se le llama el viejo hombre y el cuerpo del pecado, Rom. B. 6.
Este viejo hombre tiene sus miembros en nuestros miembros y facultades, de modo que ninguno de ellos es libre. El entendimiento, la voluntad, los afectos y los miembros de nuestro cuerpo son todos servidores de la injusticia de este cuerpo de pecado y viejo hombre. Así leemos sobre las mociones del pecado, Rom. B. 5, que obran en nuestros miembros para llevar fruto hasta muerte. Y de los deseos de la carne, Romanos 13. 14. Gálatas 16, 24. Y los deseos del pecado, Romanos 6. 12. Así oímos de los deseos de la carne y de la mente, Efesios 2. 3. Y de las pasiones y concupiscencias, Gálatas 5. 24. Y se dice que el viejo hombre es corrupto, según las concupiscencias engañosas, Efesios 4. 22. Todos los cuales deseos y afectos son como otros tantos miembros de este cuerpo de pecado y de este viejo hombre. Y, además, hay aquí un poder, una fuerza y una eficacia considerables que este anciano tiene en nosotros para llevarnos y, por así decirlo, mandarnos o constreñirnos, como por una ley coercitiva. Por eso leemos de la ley del pecado y de la muerte, Romanos 8. 2, del cual solo la ley del Espíritu de vida en Cristo nos libera. También se le llama ley en nuestros miembros que lucha contra la ley de nuestra mente, Romanos 7. 23, y llevándonos cautivos a la ley del pecado que está en nuestros miembros. Por eso se dice, codiciar contra el Espíritu y hacer la guerra, Gálatas 5. 17. Todo lo cual señala la fuerza, actividad y dominio del pecado en el alma, de modo que sea como el marido sobre la esposa, sí, tiene un poder dominante y restrictivo, donde sus cuernos no están sujetos por la gracia. Y así como su poder es grande, su naturaleza es malvada y maliciosa. Porque es pura enemistad contra Dios. De modo que ni es ni puede reconciliarse, y por tanto debe ser pospuesto y abolido, asesinado y crucificado. Ahora bien, en esto consiste la obra de un creyente. Matar, mortificar y crucificar a este enemigo, o más bien enemistad. Y liberándose de bajo esta servidumbre y esclavitud, para ser hombre libre de Cristo, y que por el Espíritu. Ahora bien, si se pregunta, ¿cómo puede el creyente utilizar a Cristo para que este viejo hombre sea crucificado? ¿O, cómo debería un creyente mortificar a este viejo hombre y sus concupiscencias, por medio de Cristo, o por el Espíritu de Jesús? Propondremos aquellas cosas que pueden ayudar a aclarar esto. 1. El creyente debe tener sus ojos puestos en este anciano como su archienemigo, como un asesino mortal que yace dentro de su pecho. Es un enemigo alojado dentro de él, en su alma, mente, corazón y afectos, de modo que no queda ninguna parte libre. Y por eso conoce todos los movimientos del alma y siempre se opone y obstaculiza todo lo bueno. Es un enemigo que nunca se reconciliará con Dios, y por tanto no se reconciliará con el creyente como tal. Porque se llama enemistad misma, y por eso siempre busca activamente promover la ruina del alma, incitando, inclinando, moviendo y atrayendo o impulsando por la fuerza, a veces con violencia y rabia, al mal. ¿Qué pasa con defender, resistir, oponerse, contrarrestar y contradecir lo que es bueno? De modo que el creyente no puede hacer lo que quisiera hacer, y se ve obligado a hacer lo que no haría. Por lo tanto, siendo este un enemigo tan peligroso, un enemigo tan constante e implacable, un enemigo tan activo y cercano, tan mortal y destructivo, es parte del creyente protegerse contra este enemigo, tener un ojo vigilante sobre él. Para llevar como enemigo irreconciliable al mismo. Y por lo tanto nunca llegar a términos de capitulación o acuerdo con ellos, nunca parlamentar ni una sola vez, y hacer las paces. Y el creyente no tendría su ojo vigilante sobre tal o cual miembro de este cuerpo de muerte, tanto como sobre el cuerpo mismo, o el principio de maldad y rebelión contra Dios. La cabeza, vida, espíritu o ley de este cuerpo de muerte. Porque ahí reside su mayor maldad y actividad. Y esto siempre se nos opone, aunque no en todas las coyunturas y miembros. Pero a veces en uno, a veces en otro. 2. Aunque el creyente debe tener un ojo principal en el cuerpo, esta ley innata, fuerte y contundente del pecado y la muerte, no debe tener amistad y familiaridad con ninguna parte, miembro o lujuria de todo este cuerpo. Todas las obras de la carne deben ser mortificadas, Romanos 8. 13. El anciano con sus hechos debe ser mortificado, Colosenses 3. 6. Y debemos mortificar nuestros miembros que están sobre la tierra, versículo 5. Porque todos ellos están contra nosotros, y el más pequeño de ellos, apoyado, entretenido y abrazado, obrará nuestra ruina y degollará nuestra alma. Por lo tanto, el creyente debe considerar a cada uno de ellos, y a todos ellos, como sus enemigos mortales. 3. Debe considerar que, así como es muy indecoroso para él ser esclavo de ese viejo tirano y entregar sus miembros como sirvientes a la iniquidad, también es peligroso y mortal. Su vida está en juego.
O debe mortificarlo, matarlo y someterlo, o lo matará. Su vida irá por su vida. Si este enemigo escapa, se habrá ido. La consideración de esto debe hacer que el creyente actúe aquí con fervor y seriedad, con cuidado y diligencia, y se dedique a esta obra de mortificación con trabajo y dolores. 4. Mucho más debe ser contra toda razón y el cristianismo, que el creyente esté haciendo proveedor para los deseos de la carne, fortalecer las manos y proveer a este enemigo, que está puesto y jurado contra nosotros, no puede permanecer en pie sin razón. Y aquí se requiere gran parte de la prudencia y sabiduría espiritual del cristiano, para discernir que puede contribuir a fomentar tal o cual corrupción, o miembro del cuerpo de pecado y muerte, y retirarlo, mientras trabajamos para quitar la provisión de cualquier clase de un enemigo que viene contra nosotros. Pablo actuó en esto como un sabio jugador y combatiente, cuando mantuvo bajo su cuerpo y lo sometió, no sería más que burlarnos de Dios y predicar nuestra propia locura, buscar ayuda en Cristo contra tal enemigo y, mientras tanto, fortalecer las manos del enemigo. Esto sería un doble trato y una traición contra nosotros mismos. 5. Para que su oposición a este enemigo sea más fuerte y más resuelta, deben considerar que este cuerpo de pecado está totalmente puesto contra Dios y su interés en el alma, siendo la enemistad misma contra Dios. Y siempre codiciando y luchando contra la obra de Dios en el alma y contra todo lo bueno, para que no padezca, en cuanto pueda impedir al alma hacer cualquier cosa buena, al menos de manera recta y para un fin justo. Es más, con sus concupiscencias, conduce constantemente hacia lo malo, suscita malos movimientos e inclinaciones en el alma, antes de que el creyente se dé cuenta. Se pone del lado de cualquier tentación que se le presente, con el fin de destruir el alma, como un traidor interior. Como vemos que sucedió en David, cuando cayó en adulterio. Y con Asaf, sí, él mismo se opone y tienta, poniendo la mente, la voluntad y los afectos en rumbos equivocados. Y así impulsa al alma a un curso de rebelión contra Dios, o la desvía y la hace retroceder, de modo que no puede lograr que Dios sea servido correctamente. Sí, a veces enciende fuego en el alma, enredando todas las facultades, llenando la mente de oscuridad o prejuicio, extraviando o impidiendo los afectos, y así abortando la voluntad, y llevándola cautiva, de modo que se hace lo que el alma no regenerada no haría, y se deja sin cumplir el deber que el alma hubiera querido haber cumplido. Sí, y eso a veces a pesar de que el alma esté vigilando y luchando contra esto. Tan fuerte es su fuerza. 6. El creyente debe recordar que no debe luchar contra este enemigo solo, y que su propia fuerza y habilidad solo le opondrán una pequeña oposición. Se reirá del movimiento de su lanza. Puede insinuarse fácilmente, en todas las ocasiones, porque está muy cerca del alma, residiendo siempre allí, y está a la diestra del creyente en cualquier cosa que esté haciendo, y siempre se opone abierta o estrechamente, y eso con gran facilidad. Porque fácilmente asedia, porque reside dentro del alma y en todas sus facultades. En el corazón, la mente, la voluntad, la conciencia y los afectos. De modo que por esta razón es grande el engaño del corazón, y sobrepasa la búsqueda del hombre. Ger. Exvi. 9. El hombre no puede conocer todas las vueltas y vueltas, todas las derivas y designios, todos los lugares al acecho y retiro, todas las falsedades y dobleces, todos los disimulos, mentiras y subterfugios, todos los pretextos e insinuaciones plausibles y engañosas de su corazón actuado y animado por esta ley del pecado y de la muerte. Y además de esta levedad y astucia, tiene fuerza y poder para arrastrar con sus concupiscencias a la destrucción y la perdición, y llevar el alma de cabeza. De modo que hace que el caso del hombre sea miserable. Todo lo cual diría que el creyente debe pedir otra ayuda además de la suya propia, y recordar que por el Espíritu debe mortificar las obras de la carne. 7. Y por lo tanto, el creyente debe dejar de lado todas sus armas carnales al tratar con su adversario, y buscar ayuda y asistencia divinas, incluso el Espíritu prometido, único a través del cual puede ser instruido y capacitado para esta gran obra. Porque por sí mismo nada puede hacer, ni siquiera pensar bien de sí mismo, mucho menos podrá oponerse a tan poderoso adversario, que tiene tantas y tantas ventajas. Y por lo tanto, todos sus medios, propósitos, votos y luchas carnales en sí mismo no harán más que debilitarlo y convertirlo en una presa más fácil para este adversario, que gana terreno mientras él se opone. Solo Cristo y su Espíritu pueden destruir las obras del diablo y matar o crucificar esta enemistad. 8. De modo que el creyente debe recurrir aquí en busca de ayuda y socorro, a Jesús el capitán de la salvación, y debe seguirlo, y luchar bajo sus estandartes, hacer uso de sus armas, que son espirituales. Luchar de acuerdo con su consejo y conducta, tomándolo como líder y comandante, y estando abiertos a sus órdenes e instrucciones, esperando los movimientos de su espíritu y siguiéndolos.
y así oponernos y luchar contra este enemigo mortal, con la vista siempre puesta en Cristo por la fe, dependiendo de Él para luz de la mente, resolución para la voluntad y gracia para toda el alma para permanecer en la batalla y resistir todos los ataques. Y nunca entrar en disputa con este enemigo, o cualquier lujuria o miembro de este cuerpo sin Cristo el principal, es decir, el alma se desesperaría en sí misma, y sería fuerte en Él, y en el poder de su fuerza, por la fe. Aferrándose a Él, como jefe, capitán y comandante en jefe, resolviendo a luchar con sus fuerzas y oponerse con la ayuda de su espíritu. 9. Y por esta causa, el creyente mirará el pacto de la redención, base de toda nuestra esperanza y consuelo, en el que se promete la victoria final y plena a Cristo, como cabeza de los elegidos, a saber, que herirá la cabeza de la serpiente. Y para que en él, todos sus seguidores y miembros de su cuerpo místico levanten la cabeza y obtengan por fin la victoria total sobre el pecado y la muerte. Ahora bien, es Dios el que nos da la victoria, por medio de nuestro Señor Jesucristo, el creyente también miraría por fe el pacto de gracia, en el que particularmente esta misma victoria se promete al creyente, en y por Jesús, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás debajo de vuestros pies, y el pecado no se enseñoreará de vosotros, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El creyente, digo, buscará por fe y se aferrará a estas y otras promesas similares, y así obtendrá fuerza para sí mismo, mediante la cual podrá esforzarse legítimamente, luchar valientemente y oponerse con valentía y resolución. 10. Además, el creyente consideraría a Cristo como una fuente de muebles, como una revista completa, abierta y lista para que cada uno de sus honestos soldados acuda a ella en busca de nuevas provisiones de lo que necesitan. De modo que cualquier cosa que les falte a su armadura cristiana, deben correr hacia la revista abierta, la plenitud de Cristo, que está lista para ellos, y por fe tomar y vestirse con lo que quieran y necesiten en su guerra. Si su cinturón de verdad está flojo o debilitado, y se enfrentan a tentaciones relacionadas con su hipocresía, y Satanás objeta su doble trato, con el propósito de desanimarlos, hacerlos desmayar y abandonar la lucha. Deben acudir a aquel que es la verdad, para que él pueda atar mejor ese cinto y hacer que sus corazones sean más rectos delante de Dios en todo lo que hacen. Y si su coraza de justicia se debilita, y Satanás parece obtener ventaja allí, al arrojarles sus tratos injustos hacia Dios o hacia los hombres, deben huir a Él, que es el único que puede ayudar aquí, y pedir perdón a través de su sangre por sus fracasos y volver a la batalla. Si su resolución, que se entiende por la preparación del Evangelio de la paz, se debilita, debe renovarse en la armería de Cristo, y calzarse con ella los pies de los nuevos. Si el escudo de la fe comienza a fallarles, deben llegar a aquel que es el autor y consumador de la fe. Y si el casco de la esperanza comienza a fallarles, solo en esta armería se podrá abastecer. Y si su espada se embota en su mano, o no pueden blandirla correctamente, el Espíritu de Jesús solo puede enseñarles a luchar e instruirles cómo manejar esa útil arma con ventaja. Así, el creyente debe ser fuerte en Él y en el poder de su fuerza, Él es su Dios, que los ciñe de fortaleza y perfecciona su camino. Él hace sus pies como de ciervas y los asienta sobre sus alturas. Enseña sus manos a la guerra, de modo que se rompe un arco de acero. Por sus brazos. Les da el escudo de la salvación. Su diestra los sostiene con fuerza para la batalla, etc. 11. Para fortalecer aún más su esperanza, fe y confianza, los creyentes mirarían a Cristo colgado en la cruz y venciendo por la muerte, y a aquel que tiene el poder de la muerte, el diablo. Y así como comprar meritoriamente esta redención de la esclavitud del pecado y de Satanás, y particularmente de la esclavitud de ese cuerpo de muerte, y de la ley del pecado y de la muerte. Porque el apóstol nos dice, Romanos 8. 2, que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos libera de la ley del pecado y de la muerte, y eso porque, como dice además, versículos 3, 4, lo que la ley no podía hacer, por ser débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y por el pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley fuera realizado en nosotros. Para que el creyente pueda ahora mirar a ese enemigo, por temible que parezca, como condenado y muerto en la muerte de Cristo. Él, habiendo fijado el precio de la redención, ha comprado esta libertad de las cadenas y grillos con los que estaba cautivo. La fe, entonces, en la muerte de Jesús que satisface la justicia para los pobres cautivos, puede y debe apoyar y fortalecer la esperanza y la confianza del creyente en que obtendrá finalmente la victoria. 12. Y confirmará aún más la esperanza y la fe del creyente, mirar a Cristo colgado en la cruz, y allí venciendo a este archienemigo, como persona pública, representando a los elegidos que murieron en él, y virtualmente y legalmente en él venció a ese carcelero y rompió sus cadenas.
Y el alma que ahora cree, puede, sí, considerarse en Cristo muriendo, por así decirlo, en la cruz, y allí venciendo a todos esos enemigos espirituales. Asimismo, dice el apóstol Romanos 6:11, también vosotros consideraos muertos al pecado. Por lo tanto, incluso mientras lucha, el creyente puede considerarse vencedor, sí, más que vencedor, por medio de aquel que lo amó, Romanos 8:37. Ahora bien, actuando así la fe sobre Cristo, como persona pública, muriendo y venciendo la muerte y el pecado, el creyente no solo puede inferir la certeza de la victoria, sabiendo que nuestro viejo hombre está crucificado con Cristo, Romanos 6:6. Pero también de la cruz de Cristo sacamos fuerzas para levantarnos y luchar contra las luchas de este enemigo vencido y asesinado. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y concupiscencias, Gálatas 5:24. ¿Pero cómo? Incluso por la cruz de Cristo. Porque en ella el mundo me es crucificado, dice el apóstol Gálatas 6:14, y yo al mundo. Vuestro viejo hombre está crucificado con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, Romanos 6:6. 13. El creyente, estando realmente muerto al pecado, por medio de la cruz de Cristo, debe considerarse a sí mismo como legalmente liberado de ese yugo de esclavitud bajo el pecado y la muerte. La ley se enseñorea del hombre mientras éste vive, Romanos 7:1. Pero por el cuerpo de Cristo los creyentes están muertos a la ley, versículo 4. Esa ley del pecado y de la muerte que tiene dominio sobre el hombre que todavía vive en la naturaleza, y que aún no ha sido plantado por la fe a semejanza de la muerte de Cristo, ni sepultado con él para la muerte por el bautismo, Rom. B. 4:5, no tiene ese dominio sobre los creyentes que tuvo antes. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús los liberó de la ley del pecado y de la muerte, Romanos 8:2. Para que ahora el creyente, quede libre de esa tiranía. Y ese tirano no puede ejercer jurisdicción o autoridad legal sobre él. Y por lo tanto podrá rechazar con mayor valentía las insolencias de ese tirano que, contrariamente a todo derecho y equidad, busca enseñorearse todavía de él. No son súbditos legales de ese príncipe cruel y furioso, ni de esa maldad espiritual. 14. De modo que el creyente, renunciando a la jurisdicción bajo la cual antes estaba, y estando bajo un nuevo marido y bajo una nueva ley, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, debe mirar todas las mociones del pecado como actos ilegales y traidores de un tirano. Estando el viejo hombre crucificado con Cristo, para que el cuerpo del pecado fuera destruido, el creyente ya no debe servir al pecado. Y estando ahora muertos, quedan libres del pecado. Y están casados con otro, con aquel que ha resucitado de entre los muertos, y por eso no deben servir al pecado, sino llevar fruto para Dios, y por lo tanto, considere todos los movimientos de la carne, y todas las inclinaciones y agitaciones de la antigua ley del pecado, como actos de traición y rebelión contra el derecho y la jurisdicción del nuevo Señor y esposo del creyente. Y por lo tanto estamos obligados a apoderarnos de este anciano, este cuerpo de muerte, y todos los miembros de él, como traidores al legítimo rey y esposo, y llevarlos prisioneros al rey, para que él pueda dictar sentencia y ejecutar lo mismo contra ellos, como enemigos de su reino y de los intereses del alma. Ya no siendo siervos del pecado, sino de la justicia, ya no deben entregar sus miembros a siervos de la inmundicia, y de la iniquidad a la iniquidad. Y no siendo más deudores de la carne, para vivir según la carne, deben mortificar las obras de la carne mediante el Espíritu, y crucificar la carne con las pasiones y concupiscencias, es decir, llevándolos a la cruz de Cristo, donde primero fueron condenados y crucificados, en todo su cuerpo y poder. Que una nueva sentencia, por así decirlo, pueda salir contra ellos, como partes de ese tirano condenado y como pertenecientes a ese cuerpo crucificado. 15. De modo que el creyente que quiera llevar adelante fielmente este asunto, y pelear legalmente en esta guerra, y esperar obtener la victoria a través de Jesucristo, debe traer estos traidores que aparecen en sus movimientos pecaminosos y concupiscencias en el alma, obrando rebelión contra la autoridad justa y las leyes equitativas del príncipe legítimo Jesús, ante el tribunal de aquel que ahora tiene todo poder y autoridad en el cielo y en la tierra, Mateo 28:18. Y a él se le ha confiado todo el juicio, Juan 5:22. Y para esto murió, resucitó y resucitó, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos, Romanos 16:9. Para que pueda ejecutar justicia sobre el traidor, cabeza y miembros. Para pisotear a estos demonios y herir la cabeza de estas serpientes dentro de nosotros.
Entonces, el creyente debe, por fe en oración, llevar a estos enemigos abiertos a Cristo, y declarar y testificar contra ellos como traidores, por el mal que han hecho en el alma, al impedir que se obedezcan las justas leyes del Rey. Y constreñir y forzar, que mediante argumentos y atractivos, y que mediante inclinaciones y presiones forzadas, para desobediencia y contrarresto de Cristo. Y debe instar y abogar por las leyes fundamentales del país, a saber, los artículos de acuerdo entre el Padre y el Hijo, y las fieles promesas del pacto de gracia. Y sobre el oficio de Cristo como Rey y Gobernador, y su empresa como mediador. Sobre los méritos de su muerte y sufrimientos. Al morir como persona común. Sobre la constitución del Evangelio, por el cual, según la ley, tienen fama de morir en él y, por lo tanto, están libres de la ley del pecado y de la muerte. Y sobre su relación con él como su nuevo señor, jefe, esposo, rey, comandante, etc. Sobre estos argumentos, digo, abogar por justicia contra el rebelde que ahora es llevado ante el tribunal, y así por fe dejar al prisionero en su mano, para que pueda, a su propio tiempo y manera, darle un segundo golpe al cuello de este enemigo implacable y furioso, para que no se levante para perturbar la paz del alma como antes. O perturbar, impedir y molestar al alma al rendir el homenaje y la obediencia debida a su legítimo amo y rey, soberano, Jesús. Precauciones e instrucciones. Para aclarar aún más las premisas, propondría algunos detalles, a modo de precaución y orientación, como 1. Esta obra de poner la carga de este negocio en Cristo por fe, se llevaría a cabo con mucha sencillez de corazón, apuntando a la gloria de Dios y a la realización de su obra en el alma. Y no para fines propios y respetos carnales, no sea que con ello estropeemos a todos. 2. Se llevaría a cabo, sin parcialidad, contra todos y cada uno de los deseos y movimientos del anciano. Porque si se cumple y se evita cualquier lujuria conocida, toda la obra puede verse estropeada. Pueden encontrarse con una decepción en cuanto a la lujuria particular sobre la que desean vencer. Y la lujuria que albergan, aunque pueda parecer pequeña, puede abrir una puerta a muchos más fuertes, y así ocasionarle días tristes al hombre, antes de que pueda. Tenga en cuenta. 3. Cómo traerían la lujuria o las concupiscencias particulares a Cristo, como Señor justicia principal. De modo que siempre pondrían el hacha a la raíz del árbol y anhelarían justicia contra el cuerpo principal, que aún yace dentro del alma. Y estas corrupciones y afectos particulares, que son miembros de ese cuerpo de pecado, deberían recordarles del viejo hombre, porque deberían crucificar la carne con sus afectos y concupiscencias. Gal. V24. El cuerpo y los miembros. Estas concupiscencias son las concupiscencias del pecado, o de ese pecado principal que tiene una ley, o la fuerza y el impulso de una ley en el alma. Y por tanto su designio principal sería contra esta raíz, donde reside la fuerza y el cuerpo del enemigo, y que actúa en esos miembros. Esta es la enemistad capital, y hay que oponerse principalmente a ella. Y seguir este camino resultaría más exitoso que el que muchas veces tomamos. Mordisquear o luchar contra este o aquel miembro del cuerpo de la muerte es de poca ventaja, siempre y cuando el cuerpo principal del pecado, la raíz amarga de la maldad, la mente carnal, esta enemistad innata es errónea y no se opone. Pero al contrario, atacamos a esto, atacamos a todos. 4. Este sería el trabajo constante del creyente, estar crucificando la carne con sus concupiscencias, mortificando sus miembros, donde los miembros del viejo hombre se alojan y alojan, Colosenses 3. 5. Ser espiritual y ocuparse de las cosas del espíritu, Romanos 8. 5, 6. Porque la mente carnal es enemistad contra Dios, Romanos 8. 7. Y por eso no está sujeto a la ley de Dios, ni tampoco puede estarlo. No se trata solo de un enemigo que puede reconciliarse, sino de una enemistad en abstracto que nunca podrá reconciliarse. Y esta enemistad nunca será ociosa. Porque no puede hasta que sea total y finalmente destruido. La carne siempre tiene codicia contra el espíritu, Gal. V17. Porque son contrarios el uno al otro. De modo que, aunque a nuestro sentido algunas veces pueda parecer dormida, en cuanto a que por alguna concupiscencia particular no molesta y confunde el alma tanto como antes, sin embargo está inquieta y puede estar más activa en otra concupiscencia. Y así, al cambiarnos de armas, nos engañan. Aquí entonces se requiere mucha sabiduría espiritual y vigilancia. Cuando crean que han dominado una lujuria, no deben pensar que la guerra ha terminado. Pero después de todas sus victorias particulares, velad y orad para que no entren en tentación. 5.
Esta manera de poner el peso del asunto en Cristo, debe mantenerlos humildes y los mantendrá humildes, y les enseñará a no atribuirse la gloria de cualquier bien que se haga a sí mismos, sino a darle toda la gloria a aquel que tiene celos de su gloria, y no la dará a otro, para que solo la corona florezca sobre su cabeza, que es el capitán de su salvación, y que por su espíritu obra en ellos todas sus obras. 6. Esta manera de llevar el asunto a Cristo y entregárselo a Él tampoco causaría que el creyente se volviera negligente en los deberes ordenados, leer, escuchar la oración, etc. Porque es allí donde debe esperar encontrarse con Cristo. Allí debe buscarlo, y allí debe esperarlo, y su espíritu para hacer la obra deseada. Porque aunque no se ha limitado a estos medios, como no puede o no quiere ayudar de otra manera, nos ha vinculado a ellos. Y es nuestro deber esperar allí, donde Él nos ha ordenado esperar, aunque en algún momento piense bien en venir por otro camino, para la manifestación de la soberanía de su gracia. 7. Sin embargo, mientras nos ocupamos de los medios, debemos cuidarnos de inclinarnos hacia ellos, no sea que, en lugar de obtener la victoria sobre la corrupción, seamos más esclavos de ella por otro camino. No debemos pensar que nuestras oraciones, o nuestro oír, o leer, etc., derribará el cuerpo de la muerte, o someterá cualquier corrupción. Porque eso no sería más que ceder a la corrupción, y abrir una puerta trasera a la mente carnal, y a otra concupiscencia mortal, y golpear la corrupción con una espada de paja. Esto no es mortificar las obras de la carne por el espíritu, sino por la carne. Y nunca un arma carnal sacará sangre de esta maldad espiritual o anciano, o de cualquier lujuria o afecto corrupto del mismo. Y sin embargo, ¿cuántas veces nuestro corazón engañoso nos predispone a tal manera? Nuestro trabajo sería, como se dice, utilizar las ordenanzas como medios mediante los cuales podamos hacer que el negocio recaiga en Cristo y recibir ayuda de Cristo para realizar el negocio. Debemos acudir a los medios con nuestro prisionero para encontrar a Cristo allí en su tribunal y audiencia, para que pueda tomar curso con el traidor. 8. En todo esto habría que mirar y depender de Cristo en busca de ayuda y gracia. Por nosotros mismos, como por nosotros mismos, no podemos hacer tanto. No podemos quejarnos correctamente de las corrupciones, ni llevarlas a Cristo, ni pedir justicia contra ellas. Como los alguaciles y otros oficiales deben llevar a los malhechores a los tribunales de justicia, por cargos públicos. De modo que Cristo no permitirá que hagamos o intentemos tanto por nuestra cuenta, porque Él nos da una noble concesión. 9. Al seguir este camino, no pensaríamos siempre en apresurarnos al principio. A veces el Señor, para animar a sus hijos, puede darles una audiencia rápida y liberarlos de la tiranía de alguna lujuria en particular que los ha perturbado, para que al menos durante algún tiempo no les moleste tanto como antes. Sin embargo, no siempre lo hará, pero puede considerar bueno mantenerlos esperando en Él y colgados en sus atrios durante un tiempo considerable, para que así pueda ejercer su fe, paciencia, deseo, celo y diligencia. Para que no nos parezca extraño si no somos admitidos al primer grito y no recibimos respuesta al primer grito. 10. Cuando el Señor piensa bien retrasar la respuesta a nuestros deseos y la ejecución de la justicia sobre el malhechor y traidor, o librarnos de su tiranía y angustia, debemos guardarnos de pensar en capitular con el enemigo por nuestra paz y tranquilidad, o entrar en un cese de armas con él. Es decir, nuestra enemistad contra él nunca debería disminuir. Ni debería disminuir nuestro deseo después de la mortificación y crucifixión de esta lujuria. Ni deberíamos estar tranquilos y en paz, aunque parezca que se vuelve un poco más tranquilo y quieto, o no se enfurece como antes. Porque esto parece un pacto o una confederación con la lujuria, que no se mantendrá. 11. También quisiéramos saber que lo que Cristo dijo de los demonios es válido para estas concupiscencias, a saber, que algunos de ellos no salen sino con ayuno y oración. Es decir, por Cristo buscado y encontrado por estos medios. Hay algunas concupiscencias que no serán tan fáciles de matar y mortificar como otras, pero que nos costarán más dolores y trabajo, por ser corrupciones que posiblemente tengan alguna mayor ventaja de nuestro temperamento natural y constitución del cuerpo, o de una larga duración y una maldición. Hábito o cosas similares. No debemos entonces considerar extraño que algunas de estas concupiscencias no sean sometidas tan fácilmente como otras, a las que tenemos menos tentaciones, más débiles y no tan frecuentes. 12. Así como no podemos esperar una conquista completa del cuerpo de muerte, mientras estemos aquí, como se mostró anteriormente, tampoco podemos esperar una victoria completa y final sobre cualquier lujuria que alguna vez nos haya preocupado.